Muy buenas tardes, bienvenidos todos los que están presentes, bienvenidos también a los que están conectados por streaming. Me acompaña Marcus Kirchner, como dice Silvana, nuestro flamante gerente de análisis macroeconómico. Para partir, quiero hacer un breve resumen, unas breves palabras. Ustedes seguramente ya han revisado no solamente el comunicado de la reunión de política monetaria de ayer, sino habrán visto algo del informe de política monetaria que publicamos esta mañana y que también correspondió presentarlo ante el Senado como parte de la cuenta que el Banco Central rinde anualmente al Congreso, en particular al Senado. Este informe de política monetaria viene precedido del inicio del proceso de reducción de la tasa de política monetaria, que como ustedes saben, en la reunión de julio marca la primera reducción de 100 puntos base y que en la reunión que tuvimos el día de ayer se rebajó en otros 75 puntos base. Con esto, la tasa pasa de 11.25 a 9,5% el día de ayer. La rebaja de la tasa de política monetaria se ha dado en un contexto en el cual el escenario macroeconómico ha ido evolucionando de acuerdo a lo que preveíamos en el informe del mes de junio. Así es como la inflación ha continuado bajando, la economía ha seguido avanzando en el proceso de resolución de los desequilibrios macroeconómicos, las presiones de costos se han reducido y las expectativas de inflación se ubican en 3%. En todo caso, tal como lo destacamos en el informe y en nuestro comunicado del día de ayer martes, la inflación sigue alta. La variación anual del IPC y del IPC subyacente, medido a través del IPC sin volátiles, se ubican en 6,5 y 8,5%. Ambos valores bastante por arriba de la meta de 3%. Este viernes conoceremos las cifras correspondientes al mes de agosto, que seguramente traerán alguna modificación, que van a traer una modificación en las variaciones anuales. Yendo a las proyecciones del informe, como ha sido destacado en varios medios durante esta mañana, las proyecciones de este IPOM no presentan grandes cambios respecto de lo planteado en el informe previo. Por el lado de la inflación, proyectamos que para fines de año el IPC va a terminar con una variación del 4,3%. Ello contrasta con el 4,2% que se incluyó en el informe de junio. Al mismo tiempo, seguimos proyectando que la inflación va a converger a valores de 3% en la segunda mitad del próximo año. La inflación subyacente, por su parte, tendrá una caída más lenta, llegando al 3% a inicios de 2025. En cuanto a la actividad, la proyección de crecimiento para este año se ubica en el rango entre 0 y menos 0,5%. Esta estimación tiene pocos cambios y ellos mayormente concentrados en el sector minero. Es importante recordar que en la medida que avanza el año, el banco va reduciendo la amplitud del rango de proyecciones y por ello pasamos de un rango de más 0,25 a menos 0,5 a uno entre 0 y menos 0,5%. Para los años siguientes, nuestras proyecciones consideran que la economía volverá a tener tasas de expansión positivas, entre 1,25 y 2,25 para el año 2024 y entre 2 y 3% para el año 2025. Estas proyecciones consideran que el consumo y la inversión irán mejorando en los trimestres que vienen. Esto se dará en un marco en el que la economía irá retornando a tasas de expansión coherentes con su potencial una vez resuelto los desequilibrios macroeconómicos de trimestres previos, con una inflación en su meta y una política monetaria que seguirá reduciendo la tasa de política hacia su nivel neutral. Sobre esto último, tanto en el comunicado de ayer como en el informe de política monetaria del día de hoy, destacamos que de darse el escenario central del IPOM, la tasa continuaría reduciéndose.
para fines de año. Esto significa que ella se ubicará entre 7,75 y 8%. En todo caso, siempre es necesario reiterar que la decisión sobre la tasa de política monetaria se toma reunión a reunión y depende de la evolución del escenario macroeconómico y cómo afecte a la convergencia inflacionaria. Quiero concluir resaltando que, si bien la economía ha evolucionado de acuerdo a lo previsto, nuestras proyecciones no tienen cambios sustanciales y los escenarios de riesgo más extremos han ido perdiendo relevancia. El proceso de convergencia inflacionaria, sin embargo, continúa presentando desafíos significativos. La tarea de volver a una inflación en la meta de 3% no ha terminado y, por lo tanto, el banco seguirá trabajando para que ello ocurra y estará muy atento a cualquier factor que pueda alterar el proceso de convergencia. Quedo atenta a las preguntas que ustedes tengan. Buenas tardes, Presidenta. Matthew Malinowski de Bloomberg News. Como siempre, estoy agradecido por su tiempo. Me gustaría preguntar y entender más detalle en la reunión de política monetaria de ayer, ¿cuáles fueron los factores principales que influyeron en la decisión de cortar la tasa en 75 puntos base en vez de cortar de nuevo por 100 puntos base? Matthew, buena parte de la discusión de la reunión de ayer va a aparecer en la minuta. Sin embargo, al Consejo en Pleno le pareció que la minuta sale en 10 días más, pero el Consejo en Pleno unánimemente estuvo de acuerdo que esa es una tasa que refleja adecuadamente lo que está implícito en el escenario central que tenemos, las proyecciones que tenemos, y es consistente con el escenario central. Esa fue la decisión que tomó el Consejo. Sí, buenas tardes. ¿Está bien? Sí. Mi pregunta es sobre el ajuste en el rango de crecimiento. Habla del impacto que tiene el desempeño de la minería. Si nos pudiera explicar los factores que influyeron en este ajuste, hablando en el desempeño de la minería, y por otro lado, en el tema de la inversión, sabiendo que la inversión es importante para apuntar al crecimiento y que las cifras de crecimiento, si bien suben al próximo año, siguen siendo bajas. ¿Cómo se puede afrontar este desafío de la inversión? A ver, las proyecciones que tiene este informe, cuando tú las comparas con el informe de junio, son bastante similares. Como comentaba hace un rato atrás, cuando vemos el rango de crecimiento del informe de junio, está contenida la proyección de hoy en el informe de ese mes. Era necesario reducir el rango. Nuestra tradición es que en la medida que va avanzando el año lo vamos reduciendo, porque eso va de acuerdo con la menor incertidumbre, que significa estar proyectando algo más cercano. Y en este caso, el ajuste se hace por la parte de arriba del rango. Y esa diferencia por la parte de arriba del rango obedece particularmente a resultados que ya hemos ido observando del sector minero en el transcurso del año. La verdad es que si miramos los resultados del primer semestre del año, minería estuvo algo por debajo de las proyecciones que teníamos. Y de hecho, hacia el cuarto trimestre tenemos que algunos de los efectos que se fueron rezagando en las proyecciones del sector minero se van a dar hacia el cuarto trimestre. Así todo el resultado es algo más malo para la minería, y eso es lo que da como resultado la proyección que tenemos para este año. Hacia adelante la proyección no cambia, lo que tenemos es un proceso en que la economía de aquí en adelante empieza a estabilizarse en términos de crecimiento, empieza a estabilizarse en términos de consumo, ya está estabilizada en términos de consumo, y por el lado de la inversión todavía podemos ver algunos ajustes de nivel para empezar a ver que en términos de nivel se estabiliza hacia el 2024. Eso da como resultado el crecimiento que está para el próximo año entre 1,25 y 2,25, una economía que ya se estabiliza y que empieza a caminar hacia niveles de tendencia. Sin embargo, ese crecimiento debe ser gradual. Vamos a mantener brechas negativas por un periodo prolongado de aquí al mediano plazo. Eso no requiere caídas en el crecimiento, pero un crecimiento que todavía crece algunos trimestres
por debajo del producto potencial, y eso mantiene las brechas y hace que esa fuerza haga que la convergencia de la inflación hasta el 3% termine lográndose. No sé si quieres complementar. Sí, Presidenta, efectivamente en el caso de la revisión de crecimiento de este año, la totalidad del ajuste se puede atribuir a la minería y los problemas operacionales que mencionó la Presidenta. Entonces el ajuste en el crecimiento del PIB minero es en torno a 1 punto, lo cual explica en torno a 1/10, un poco más del crecimiento del año 2023. Ya, ¿cuál es el impacto del alza del dólar, el alza de los precios internacionales de los combustibles, el tema del alza de los alimentos tras las inundaciones en las predicciones de inflación? Y la otra es, ¿por qué en el informe se decide dejar implícito que la TPM a fin de año va a llegar entre 7,75 y 8 si el otro informe no ha sido así? La proyección de inflación que tenemos en el informe considera primero que nada los resultados que ya hemos visto en la inflación en el mes de... Básicamente los 2 últimos registros inflacionarios nos llevaron a corregir a la baja en la base de la proyección de inflación. Tenemos además otros factores que están considerados en la proyección, por ejemplo, una menor inflación externa, que es un factor que se ha estado dando. De alguna manera incide el traspaso cambiario todavía respecto a la reducción que hay en relación a mitad del año pasado, eso también está incidiendo. Está incidiendo también el balance macroeconómico, tenemos esta estabilización en el consumo también está influyendo. Y por cierto, por el otro lado tenemos aumento en el precio de los combustibles y tenemos también la reciente depreciación del tipo de cambio. La suma de estos factores, más una tasa de política monetaria que está levemente, el corredor está levemente por debajo del que teníamos en junio, nos lleva a la proyección similar que mencionamos, 4,3% en diciembre, con la suma de estos elementos considerados para la total y 6,3% para la inflación subyacente. Respecto a, si quieres después lo complementa, respecto a la segunda pregunta, la verdad es que no está en el comunicado, está en el resumen del IPOM. Después de la reunión de política monetaria del mes de julio, estimamos que contribuía a entregar información que en ese momento era necesaria y por lo tanto haberla eliminado del todo en el resumen, en el informe de política monetaria, podría haber suscitado exactamente la misma pregunta. Como tenemos informes en general bastante similares, la situación es equivalente a la que se comunicó en esa oportunidad. ¿Quieres complementar? Bien, sí, la referencia al rango de 7,75 y 8, en el fondo lo que hace es explicitar lo que está implícito en el escenario central para la tasa de política monetaria. Entonces esta es la misma información que está reflejada en el corredor para la TPM. ¿Y respecto a la inflación? ¿La inflación? Los elementos que estaban detrás de la inflación, no sé si quieres... Sí. Bien, aquí revisamos al alza la proyección para fines de este año en una décima. Esto se debe a distintos elementos que compensan las sorpresas que tuvimos en junio y julio, sobre todo. Un elemento importante es el alza de los precios de combustibles. Otro elemento es la leve depreciación del tipo de cambio en las últimas semanas. Y también hay un efecto al alza por los precios de alimentos, según seguimientos que tenemos disponibles para el mes de agosto, donde anticipamos alguna incidencia al alza en este mes. Ahora, hacia adelante, parte de la sorpresa a la baja que se concentraba en la inflación subyacente se mantiene, por lo tanto la inflación hacia el próximo año se revisa a la baja en el componente subyacente, pero la inflación promedio total es algo más alta por los mismos elementos de combustibles y también algunos efectos que quedan de la depreciación del tipo de cambio en el margen. Sobre los temporales, tú preguntaste también, sobre el efecto de los temporales, nosotros medimos el impacto macroeconómico que tenían los temporales en la zona, principalmente en la zona centro-sur.
La verdad es que es una situación bien compleja para las familias que allí viven y afecta esencialmente el sector agrícola, afecta también marginalmente a algo del sector industrial, más marginalmente. Pero a nivel macroeconómico agregado, el impacto es relativamente pequeño en los dos trimestres que vienen. Estamos hablando de 0,06, 0,05 cada trimestre, si mal no recuerdo, y que en parte está compensado. Y el número que te doy es la suma de esos factores más un factor positivo por el lado del sector eléctrico, donde la energía hidroeléctrica tiene mayor valor agregado y por lo tanto compensa, no sé si compensa, pero contrarresta el efecto anterior. Entonces, desde un punto de vista agregado nacional, el impacto es relativamente pequeño, no obstante, en la zona es un impacto de gran magnitud. Y por el lado de los precios, el impacto también es relativamente acotado, estamos hablando de menos de 10 puntos base. Menos de una décima. Menos de una décima. Hola, Presidenta. Paula Santibáñez, de Valor Futuro. Sobre lo último que mencionaba, el impacto de los temporales, quería preguntarle cómo está viendo el Banco Central, si es una preocupación que estos eventos sean más frecuentes. ¿Lo están tomando en cuenta también en las proyecciones? A ver, nosotros estamos trabajando el tema en distintos aspectos. Todavía no está incorporado directamente en las proyecciones el efecto del cambio climático, un efecto de más largo plazo, pero sí lo estamos trabajando por una parte construyendo estadística, midiendo ecosistemas, midiendo capital natural, que es uno de los roles, una de las funciones del Banco Central. Por otro lado, el cambio climático podría generar riesgos en el sistema financiero y también hay que aprender a medir y a cuantificar el impacto de esos riesgos y por ese lado también apareció, nosotros ya publicamos en un minuto, me parece que hace un año o dos, en un informe de estabilidad financiera, un cierto mapa de las zonas que parecieran más potencialmente más afectadas por el cambio climático, cuál era el nivel de cómo se distribuía en ellas la población, la producción, etcétera. Estamos empezando a mirar ese tema también. Y desde un punto de vista de crecimiento, el crecimiento tendencial, el crecimiento de largo plazo, sí es una variable que hay que considerar y ahí también estamos incorporando, aprendiendo y empezando a analizar algunos efectos. Sí. Quizás por complementar que parte de las estimaciones que están incluidos de los efectos de las inundaciones y las lluvias en el PIB de agricultura y en algunos precios como las frutas y verduras están basados en avances de este trabajo que menciona la Presidenta sobre eventos climáticos extremos que se han tornado cada vez más frecuentes y también seguirán afectando a la economía chilena. Ahora, los efectos más de mediano plazo, ¿no?, más estructurales, son más difíciles de cuantificar y requerirán también más trabajo en términos de modelos estructurales y otros. Usted en el Congreso habló de cómo se han reducido los niveles de incertidumbre. ¿Qué pasa si se rechaza una constitución? ¿Los niveles de incertidumbre prevén que podrían incrementarse? Y si eso ocurre, ¿cómo le podría impactar a la economía en 2024? Mira, la incertidumbre es una variable bien importante desde el punto de vista económico. En la medida que aumenta la incertidumbre, aumentan ciertos costos para la economía que hay que irlos internalizando. Pero hasta ahora hemos ido logrando que todo el proceso de cambios, reformas, todo el entorno de conversación en torno a ella se haya de alguna manera contenido. Tenemos una incertidumbre que ha ido bajando y bueno, cualquiera sea el resultado, que al final depende única y exclusivamente de lo que las personas decidan. Si las personas deciden que no corresponde, no debiera pasar, no debiera aumentar la incertidumbre o debiera manejarse nuevamente de una manera tal o con una solución tal que ella se mantenga acotada. Ese es el ideal. Presidenta, tenemos acá una pregunta de Lina Castañeda del Mercurio, que pregunta cuál es la tasa en el punto medio del corredor y en sus bordes extremos. Bueno, el corredor es un promedio trimestral
y la tasa en ese promedio trimestral que aparece en las planillas que se pueden bajar de la web, si mal no recuerdo, aquí me corrige Marcus, está entre 8 al medio y en los rangos está entre 7.25 y 9.25. 9 de diciembre. 9. Esto es la tasa que regiría a partir de la reunión de diciembre, o sea, el 19 de diciembre. Y aprovecho para aclarar algunas dudas que suelen llegar al corredor, dado que es un promedio trimestral. Tras las fechas de la RPM, la tasa a fin de cada trimestre es más baja que el promedio durante este trimestre, ¿no? Pero se pueden calcular las tasas implícitas mensuales a partir de los promedios trimestrales con las fechas de cada reunión. Ahora, dicho lo anterior, es bien importante entender que el corredor precisamente lo que busca es entregar la trayectoria probable, la más probable para la tasa de política monetaria, en la medida que el escenario macroeconómico se siga desarrollando tal como está en el escenario central, y dar alguna referencia de cómo podría irse moviendo a lo largo del periodo que ahí está, en la medida que se considera que los escenarios de sensibilidad se pueden ponderar o se están materializando de una u otra forma. Entonces, más que centrarse justamente el propósito del corredor es poder dar información de cómo y por dónde está la mayor probabilidad de movimiento de la tasa hacia adelante y cuál es el desvío probable que pudiera darse en escenarios de sensibilidad. La otra pregunta que tenemos la manda Roberto Sá de Mega, y la pregunta específica es si se están traspasando a las personas, por ejemplo, los créditos de consumo, los recortes de tasa, que es lo que estamos viendo desde el Banco Central. Lo que estamos viendo en las tasas de corto plazo es que se está traspasando a un ritmo usual la política monetaria a las tasas. Se ve claramente las tasas de captación, se ven las tasas cortas de colocación. Lo que, adicionalmente a eso, lo que hicimos en este informe, hay un recuadro en particular que analiza a partir de información de microdatos qué es lo que está pasando con las tasas de crédito comercial a menos de un año. Y lo que allí se observa también es que cuando uno hace la apertura, ya sea por riesgo de crédito o por tamaño de empresa, para todas las categorías de crédito y para todas las categorías de tamaño de empresa, ese traspaso también se está dando a un ritmo normal, tradicional. No se ve que está traspasándose como uno esperaría la política monetaria en esos distintos tramos. Así que la respuesta es que sí se está dando más o menos en los tiempos, en los plazos y en la forma en que uno esperaría que se transmitiera la política monetaria.